Hey compadritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal de Osnar Gaming, trayéndoles un nuevo videazo sobre Turtle WoW. Recuerden que este videito va a estar enfocado más que todo como una opinión personal de con qué personaje podrías empezar aquí en Turtle WoW. Nunca había hecho esta clase de videos, así que va a ser la primera vez que haga esto. Lo voy a decir a capela porque me encanta hacer los videos así al natural, sin estar creando guiones y toda esa vaina, porque... Bueno, recuerden que este video no se aplica obviamente al Vanilla, al WoW clásico Vanilla, es exclusivamente para Turtle por obvias razones, porque el Turtle WoW es un servidor customizado hasta ciertos puntos, como por ejemplo las dos nuevas razas como el Elfo Noble y el Goblin. Dicho estas cosas, obviamente no va a ser el clásico video que te voy a decir, tú tienes que jugar con esto o tú tienes que jugar con esta clase. No, te voy a dar puntos de vista en el cual tú puedas elegir acorde a lo que tú quieras buscar dentro de Turtle. No sé, quizás quieres jugar muy fácil en Turtle WoW, o quizás deseas tener una aventura un poquito más relajada, un poco más complicada, más retos, o jugar muy rápido lo que es mazmorras y bandas, o netamente PvP, o quizás por ahí dedicarte al comercio del oro, porque sí, también te puedes comercializar ahí bastante en el tema de ser negociante, farmero, oro, ser el más pudiente dentro de Turtle WoW. Dicho estas cositas, ahora sí vamos a entrar en detalle de los personajes. Voy a dividirlo en 5 puntos y uno extra que por ahí va a ser de sorpresa. Vamos a dividirlo en el primer punto. Vamos a hablar sobre los personajes más fáciles de jugar en Turtle WoW y que lamentablemente también abundan muchísimo dentro del server, y estoy hablando, sí, ya saben la mayoría de quién estoy hablando, de los paladines, hermano. Los paladines son los personajes y clases más fáciles de jugar dentro de Turtle WoW. Lamentablemente en la Horda no existe paladines, pero para la Alianza siempre te van a abundar paladines uno que otro. Y de hecho son los personajes que son los mejores en lo que es tema de mazmorras. Ojo, solo mazmorras. Por ahí uno que otro tal vez en bandas, por ahí Molten Core, por ahí he visto que ha habido muchas mejoras para el paladín tanque como para el paladín healer o de Oli. Entonces, por excelencia, el paladín es el personaje más intuitivo, más fácil de jugar, pero ten en cuenta que solamente lo utiliza la alianza. Lo bueno de Turtle WoW es que hay cross faction, así que da igual si sea alianza o horda, al final vas a tener que raidear con gente de la horda también. Entonces, esto es genial de Turtle WoW y esto me encanta muchísimo porque no te limita a ciertas cosas por ser solamente de una facción. Te lo simplifico, hermano, así de simple. Paladín, ¿quieres un paladín DPS? Retribución, humano, y podríamos añadir al Elfo Noble. Quizás por ahí al Elfo Noble no tanto, la verdad. Creo que el Retri definitivamente se queda el humano. Humano paladín Retri destruye a todos por el hecho de la especialidad de, pues obviamente, de uso de arma, de espada y masas, y pues obviamente el sigilo, que obviamente en Vanilla no sirve para nada prácticamente este racial, pero aquí en Turtle WoW le han dado un añadido especial que es aumentar la probabilidad de crítico. Entonces un paladín retri que tenga crítico, uff, hermano, destroza. Paladín retri, definitivamente el humano. Paladín tanque, el enano, por la forma de piedra. Y el alto elfo podría añadirlo entre retri y también a la vez paladín Oli. Creo que el paladín Oli le iría mucho mejor por el tema de regeneración de maná. Y sí, tiene una racial para regenerar sus recursos vitales. Entonces esto cae a pelo. Ahora sí, ese es el primer punto, el personaje más fácil y más intuitivo de jugar. No te vas a complicar en jugar en levelear, así que ya está. Vamos a hablar con el personaje más complicado, que sería definitivamente el guerrero, hermano. Sí, el guerrero por excelencia. Creo que esto puede ser un poco redundante porque en Vanilla también pasa lo mismo. El guerrero aquí en Turtle WoW, lo bueno es que ha sido escalado, mejorado en ciertas cositas a diferencia del Vanilla, y se ha hecho mucho más divertido, incluso hasta para tanquear guerrero está interesante, genial, y hasta incluso tiene algunas resistencias agregadas dentro de Turtle WoW. Te lo simplifico, todas las razas pueden ser guerreras, todos pueden ser guerreros, tanto en la alianza o todas las razas como en la horda. Pero si tú quieres algo específico para DPS, definitivamente tienes al orco. Por excelencia es el orco full DPS, como también los humanos. Y si quieres para tanque, tienes el Tauren como el enano. Y si quieres ahí tener un guerrero que sea un poquito versátil en ambas cosas, podríamos añadir quizás al elfo noble. ¿Por qué? Perdón, al elfo nocturno. Porque el elfo nocturno, muy aparte de su racial de esconderse ahí,
meterse en las sombras y atracar imprevisto, que esto sirve muchísimo para el PvP. También tiene la probabilidad de esquivar y pegar rápido a la vez. Eso lo hace muy versátil para ser un buen guerrero. Si te das cuenta, streamers famosos de World of Warcraft como Swifty utilizan muchísimo, tanto de pues, Vanilla hasta de Burning Crusade, usó muchísimo al elfo nocturno, hasta creo que hasta el cataclismo por ahí. Pero ya sabes por qué domina muchísimo el elfo nocturno guerrero. Como bonus track podría decir que está el Goblin por el tema de moverse mucho más rápido. ¿Sí? Tiene una racial para moverse rápido dentro del campo. Entonces podríamos añadir también un Goblin guerrero o que se mueva rápido. Uf, genial. Y ahora sí, vamos con la... Bueno, este sería el segundo punto. El personaje mucho más complicado de jugar en Turtle WoW. Y sí, no te vayas a estresar. Creo que jugar con guerrero en Turtle WoW requiere al menos un poquito de experiencia jugando paladín. Al menos en tema de melees. Otro personaje... el más complicado ya les dije, que es el guerrero. El más fácil es el paladín. Y el otro punto, el tercer punto, sería el personaje más solicitado. Y definitivamente pertenece a los healers, pues, ¿no? Pero no cualquier healer. De hecho, los priests sí son healers por excelencia. Sí, son los healers por excelencia. Pero yo creo que el más solicitado en healers, tanto en mazmorras como en bandas, mayormente en bandas, porque es lo mejor en late game, sería los druidas. Sí, hermano, los druidas healers son los más solicitados y creo que nadie me dejará mentir, los druidas healers tienen muy buenos talentos, no solamente en restaurar vidas y todo lo demás, también tienen curaciones en AOE excelentes y aparte que bufean muchísimo en resistencias elementales, dando la patita, como también transformándose en árbol elemental, creo que es resistente a los efectos elementales. Entonces el druida, perdón, lo hace por excelencia el más solicitado, pero como healer. Por ahí el osito tanque en bandas no he visto mucho, muy raras veces, la verdad. La mayoría utiliza guerreros. Por ahí he visto paladines incluso, me sorprenden los paladines, pero está bien. Pero druida tanque lo usaría más que todo para lo que es mazmorras, pero para bandas no es tanto. Pero ya saben, el más solicitado por mí, es mi opinión personal, sería los druidas healers. Hermano, ya sabes. ¿Quieres ser rápido invitado en Molten Core o Nixia a la negra? Druida Healer, hermano, siempre vas a tener spot. Es más, te van a pagar para que vayas a su mazmorra, a su banda, perdón, a poder raidear con ellos. Eso sería el tercer punto. El cuarto, bueno, antes de ir al cuarto punto, tener en cuenta que el Druida Healer, yo te diría simplificado, el elfo nocturno, por el tema del casteo rápido y movimiento rápido. El Tauren también está chévere, es genial, por el hecho de que también tiene la salud aumentada, sería más para jugar en osito. Por ahí uno que otro, y también tiene aturdidor. Pero pues hablando de casteo, el elfo nocturno druida le gana, le saca ventaja ahí. Por ahí otra cosa que te podría añadir, pues bueno, eso más que todo sería el más solicitado, el druida healer, definitivamente. Y el cuarto punto ya hablaríamos, a ver, el cuarto punto sería el personaje más farmer dentro del juego. ¿Quieres ganar oro? ¿Quieres dedicarte al comercio? Eso no es discusión alguna, definitivamente es el maguito. Si eres un jugador que está buscando generar mucho ingreso de oro, el maguito por excelencia es muy versátil. No solamente farmero de oro, también es muy solicitado para hacer buen taxi en el tema de que te crea portales a todas las ciudades que tú quieras. Puedes ganar en las capitales rápido, siquiera uno de orito para que le hagas el teleport y ya está. El maguito por excelencia es muy buen farmer, hermano. He visto incluso muchos magos farmear en God of Crate los elementos de fuego, por obvias razones para lo que es alquimista. Y magos, tienes varias razas, tienes al humano, al enano, al elfo noble y al gnomo. Casi toda la alianza puede ser humano, salvo el elfo nocturno. Me hubiera encantado un elfo nocturno mago. Y en la horda tienes al orco. ¿What? Sí, al orco mago. También tienes a un orco mago, hermano, sí, para poder jugar. Pero definitivamente no te recomiendo orco mago, hermano, porque la racial no acompaña mucho. Después tienes al no muerto, por excelencia, el maguito no muerto siempre. El maguito no muerto, el más hermoso de todos, que tiene muy bonitas raciales, muy buenas y cosméticamente se ve genial. Después tienes al mago troll, mago troll. Esto sí se ha añadido en Turtle WoW, porque no recuerdo que había mago troll. Pero en mago troll, quizás por ahí el lanzamiento, su racial de lanzamiento enloquecer,
aumentaría el caster. Sí podríamos decir que en la horda el mejor PvE mago sería el troll, pero cosméticamente y para PvP el maguito no muerto, ¿no? No me quiero olvidar del maguito goblin, pero no lo sé, hermano, no lo sé, Rick. Creo que el maguito goblin solamente moverse rápido y ya está, no convence tanto. Con eso sería la cuarta clase, el cuarto personaje más farmer dentro de Turtle. Y el quinto, el mejor PvPero de todo el juego, sería el Orco Shaman Mejora. Hermano, el Orco Shaman Mejora. Estos personajes destruyen en los campos PvP. Si tú quieres dedicarte al PvP en Turtle WoW, tienes al chamán mejora que te mata de un solo hit. Te destruye, literal, hermano. Te destruye dentro de los VGs. Por eso mismo la horda creo que es la que está más dominando en las VGs. Por ahí obviamente he estado jugando también mis VGs, que próximamente haré un video de hablando de los VGs. Pero el chamán mejora destruye a todos los personajes, a todas las clases y razas por haber. De un solo hit te destruye. Obviamente el orco chamán es el predilecto para ser el mejor PvP en lo que te comento, pues, ¿no? Y bueno, compadrito, antes de finalizar con el video, me encantaría añadir un punto más, el sexto punto, y no me quiero olvidar que también si eres una persona que, bueno, ya conoces World of Warcraft, pero te quieres divertir en Turtle WoW, aquí Turtle... yo diría que hay dos clases que definitivamente no te lo debes perder, que sería el rogue y el cazador. Y sí, hay cazador humano. Aquí lo bueno en Turtle WoW es que hay cazador humano. Y también puedes encontrar cazadores hasta incluso no muertos. No muerto cazador, también tienes al gnomo cazador, hermano. Imagínate un gnomo cazador que sea chiquitito ahí te esté pegando de lejos y ni siquiera te das cuenta. Y en el tema de los rogues, ya saben, casi todos pueden ser rogues. Así que no hay, salvo solamente el Tauren no puede ser rogue, después el resto todos son rogues. El rogue por excelencia es un personaje hermosísimo, te vas a divertir muchísimo, amigo. Te vas a divertir muchísimo, es muy dinámico, puede hacer muy buen DPS, aparte te vas a facilitar en hacer varias quests, como también te van a solicitar hacer ciertas mecánicas que lo hace exclusivamente el rogue. Y la otra clase, bueno, rogue ya saben que todos pueden ser, menos el taure. Y cazador también sería la otra clase más divertida, salvo por ahí la especialidad de puntería y de Survivor. Créeme, jugar un Hunter Survivor es genial, genial. Es muy divertido jugar un Hunter Survivor. Ya en otro video voy a hablar sobre los Hunter Survivors. Lo que sí recomiendo si vas a hacer full PvE en Hunters y de puntería, definitivamente al Alto Elfo, porque tiene la habilidad del arco y obviamente agilidad aumentada. Y en el caso te gustaría un elfo equilibrado que también haga bastante PvP y que te agarre de sorpresa, tienes al elfo nocturno, el que estoy jugando actualmente. Y en la horda ya tienes al no muerto, al orco. El orco obviamente si vas a jugar el maestro de bestias. Y si vas a jugar Survivor, obviamente también el orco por la especialidad de las hachas y demás. También tiene aumento de daño físico, entonces, hermano. Lo que sí no recomiendo jugar, no lo sé, los Tauren cazadores no pasa nada, hermano. Te lo digo así, te lo simplifico. Los talentos no van acorde para sacarle provecho a un Hunter. De nada te sirve un Hunter que aguante. Necesitas un Hunter que mate rápido y sea obviamente veloz y tenga muchas estrategias, y el Tauren es muy lento. Salvo por ahí podríamos sacarle provecho a aturdir a los oponentes, o podríamos utilizarlo para hacer exclusivamente el Survivor. Nada más, Tauren Survivor y se quedaría tal cual. Y bueno, esto sería el punto extra, el sexto punto que quiero añadir aquí en Turtle WoW. Antes de finalizar con el video, voy a añadir un bonus extra, los personajes infravalorados. Y de sorpresa tenemos a dos clases, que serían, uno, el sacerdote, pero no sacerdote Healer, no Priest, sino el Shadow Priest. Y sí, hermano, el Shadow Priest es el personaje infravalorado. No entiendo por qué en Turtle WoW no hay muchos Shadow Priest. Si bien es cierto, Shadow Priest es casi similar a lo que es con el Warlock por el tema de los dots y todo lo demás, pero yo siento que aparte de ser un personaje que hace daño como casi el Warlock, también es un muy buen soporte, porque tiene obviamente el tema defensivo, los buffos y demás. Es muy versátil, bufea y a la vez te hace daño, y no entiendo por qué nadie juega mucho el Shadow Priest. Por ahí uno que otro he visto contaditos, pero créeme que es un personaje infravalorado. Y en sacerdotes en la alianza casi todos son sacerdotes, salvo el Gnomo. Y
Sí, salvo el Gnomo nada más. Y en la horda solamente puede ser el no muerto y el trollcito. Pues no he visto, sí, pues solamente el trollcito y el no muerto, que pueden ser sacerdotes. Y más que todo Shadow. En Shadow definitivamente elegiría el no muerto. En tema de cosmético, tema PvP. Y en PvE obviamente el trollcito Priest, pues, ¿no? Aunque el troll Priest tiene una maldición racial que no me gusta, pero más prefiero al no muerto. No muerto Priest, de ley. Estos sí son solamente gustos, ¿eh? Y en la alianza ya sabes, cualquiera puede ser, pero creo que me voy más con el Shadow Priest Elfo Nocturno por el tema de casteo rápido. Y ya está, hermano, listo. El otro personaje infravalorado definitivamente es el Warlock. El Warlock también es un personaje muy solicitado dentro del juego. El Warlock, de verdad, es un personaje que la salva muchísimo en tema de mazmorras. Vas a ser muy solicitado por el tema de transporte, hasta incluso puedes cobrar por invocar a otros jugadores a mapas muy alejadas, porque recuerda que en Turtle WoW el maestro de vuelo, ir hasta esos mapas, descubrirlo, te demoras casi media hora en solo moverte. Y en fin, comparitos, así finalizaría este videazo. Espero que te haya gustado mis opiniones sobre cómo empezar aquí en Turtle WoW. Lo importante de aquí es obviamente disfrutar con el personaje que tú quieras jugar, pero tener en cuenta esos detallitos que vas a encontrar en Turtle WoW. Otro que podría añadir antes de finalizar con el video: no olvides, papu, no olvides añadir tu modo desafío. Y te recomiendo, para subir rápido de nivel, el modo de guerra, hermano, porque el modo de guerra te da una experiencia extra para poder jugar. Y sobre todo el modo de guerra lo puedes activar cuantas veces tú quieras, obviamente en tus capitales, si eres orco, perdón, si eres de la horda, obviamente en Orgrimmar, y si lo quieres activar o desactivar en la alianza, en Stormwind, pues, ¿no? No te olvides este detalle al momento de empezar en Turtle WoW, que me lo vas a agradecer después. Y bueno, compañitos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse para ver más videos así, como también déjame en la caja de comentarios si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia, o tal vez tengas una anécdota ahí que me faltó añadir en este videazo. Así que, hermano, estás bienvenido, te voy a estar leyendo. Dicho estas cosas, no olvides dejarme el sabrosito, que eso me ayuda mucho, y obviamente suscribirte para ver más videos de Turtle WoW. Nos vemos hasta otro próximo video, que lo más probable esté hablando sobre addons específicos que sirvan en Turtle WoW, y no crear un video así por crear y ya está, por darle vista, no. Addons específico, porque lamentablemente en Turtle WoW está fallando mucho el tema del idioma y qué cosas addons sirven y qué no. Bueno, mucha cháchara y nos vemos hasta otro próximo video. Chao.